y organismos internacionales, amigas, señoras y señores. Nelson Mandela es y siempre seguirá un nombre, un hombre y una personalidad que nunca se olvidará. Empezó siendo un simple hijo, nacido en zonas rurales de Sudáfrica, en el Cabo del Este. Mucho se ha dicho de su vida, desde que ha salido de la prisión, pero particularmente desde que nos dejó el jueves pasado. Fue el primer presidente negro de Sudáfrica, elegido por la mayoría de la población de Sudáfrica. Al salir de la prisión y ser presidente, se conoce internacionalmente por perdonar a sus opresores. Y aquí quiero explicar un poco lo que queremos decir. Cuando fue inaugurado como el primer presidente negro de Sudáfrica, en la fila, frente a él, estaban sus opresores, la gente que lo tuvieron opreso 27 años. Y él dijo, enseñó con esa gestión que él los iba a perdonar. Una de las primeras personas que Nelson Mandela fue a visitar al salir de la prisión fue la esposa de Verwoerd. Los que conocen la historia sudafricana van a saber que Verwoerd fue el arquitecto del apartheid en Sudáfrica. Y él fue a visitar a la señora de Verwoerd para enseñar que él perdonaba. Así era Nelson Mandela. Nelson Mandela también enseñó su grandeza porque después de terminar 5 años como presidente, decidió darle la presidencia a Thabo Mbeki o al próximo presidente que el ANC iba a escoger, que claramente fue Thabo Mbeki. Con eso queremos decir que Nelson Mandela fue un hombre muy humilde, fue un hombre que nos dio con ejemplos que de verdad hay que saber perdonar. Nelson Mandela para sudafricanos, para africanos y para el mundo entero es un héroe. Pero ¿cómo nosotros caracterizamos un héroe? Es un hijo que es un ícono internacional porque luchó por el bienestar de su pueblo y no luchó para sus intereses personales. Es un hombre o una personalidad que hace un héroe primero, pero es héroe porque es héroe de su pueblo. Y nosotros decimos, una persona no puede ser un héroe internacional o un ícono internacional sin primero ser héroe en su propio pueblo. Y de eso tenemos muchos ejemplos mundiales que conocemos. Por ejemplo, conocemos a Ho Chi Minh, conocemos a Mahatma Gandhi, conocemos a Kwame Nkrumah, Simón Bolívar y Hugo Chávez aquí en Venezuela. Esas son personas que fueron héroes para sus pueblos y también fueron héroes que se reconocieron internacionalmente. Esas son personas que lucharon para la paz y la estabilidad mundial, pero primordialmente para la paz y estabilidad en sus propios países. Esos son hombres que no solo lucharon para sí, pero también se sacrificaron sus vidas porque esos hombres pudieran haber escogido ser hombres libres y vivir cómodamente, pero escogieron lo contrario. Para nosotros, 2013 marca un año muy importante. Y cuando yo digo nosotros, yo estoy particularmente hablando de los pueblos de África y los pueblos de América Latina. En 2013 nos dejaron 2 hijos de estos 2 continentes. Y los 2 hijos se fueron un día 5. Y estoy hablando, como ustedes saben, de Hugo Chávez y de Nelson Mandela. Los dos nos dejaron este año 2013. La influencia de esos hombres, no solo en sus países, pero en su continente y en el mundo, no se puede negar. Estos hombres dedicaron, como ya he dicho, su vida al bienestar de sus pueblos. Las lecciones que podemos tener de Mandela, primeramente, que la hostilidad física o en palabras no nos trae soluciones.
violencia no nos trae soluciones. Tenemos que negociar. Yo puedo dar otro ejemplo aquí. Cuando yo era joven, yo estudié en Cuba. Y yo me acuerdo, yo tenía como 18 años, cuando nos pidieron, todos los estudiantes del ANC, mundialmente, donde quiera que estábamos, nos pidió el ANC qué y cuál iba a ser nuestra reacción. Si el ANC iba a decir, no vamos a encontrar nuestra libertad luchando, pero vamos a negociar con el enemigo. Ustedes se pueden imaginar, siendo jóvenes, negociación con el enemigo no era una alternativa, pero fueron nuestros líderes que actualmente nos hicieron conocer que la violencia no iba a resolver nada, que como surafricanos teníamos que hablarnos uno con el otro para poder comprendernos, para poder saber qué es lo que el otro quiere. Eso es lo que nosotros aprendimos como jóvenes y dijimos, está bien, vamos a negociar, pero vamos a negociar a nuestros términos. También lo que se puede comprender es que no